Hola, Sigman me vuelve a consentir con un nuevo equipo, pero también te quiere consentir a ti. Vamos a ver el producto y antes del final del video te voy a decir cómo te va a consentir. Si te interesa el video, sígueme hasta el final. Aquí te presento el nuevo juguete que tengo que me manda Sigman, que es un medidor de distancia láser. El modelo es CD60. Este viene en una caja de cartón muy bien empacada e ilustrada, bastante resistente para soportar el envío de paquetería. Por dentro trae un estuche también bastante resistente, similar al que se utiliza para los lentes. Incluye su instructivo bastante preciso en diferentes idiomas, incluyendo el español, con el cual se puede comprender con facilidad este equipo. Ahora abro el estuche para ver qué es lo que contiene dentro. Tiene un cable conector de USB a USB en C para poderlo recargar con cualquier cargador de celular. Y muy bien empacado el medidor de distancia láser. Tiene un asa para poderla meter en la muñeca y así evitar que éste se te pueda llegar a caer. Por uno de los laterales del equipo está el orificio en C para poder conectar el cable y recargar la batería cuando sea necesario. Presiono el botón de encendido 1 o 2 segundos y automáticamente aparece en la pantalla los siguientes datos. Lo primero que podemos observar aquí es que trae un punto en color verde que funciona como nivel burbuja. Si lo muevo de lado, el punto se pone en color amarillo y si me salgo completamente de ángulo, se pone un aro color rojo. Ahora lo pongo en horizontal y puedes observar dos flechas, una para cada lado. Este equipo cuenta con dos láseres, uno en cada extremo del equipo. Cuando oprimo otra vez el botón primario central, automáticamente prenden ambos láseres para poder tomar una medida. En el botón izquierdo podemos seleccionar hacia dónde queremos tomar la medida. Si lo oprimo una sola vez, me marca una flecha en dirección hacia abajo del equipo, el cual tomará la medida hacia este lado utilizando solamente este láser. La flecha larga es para medir tomando en cuenta ya el tamaño del equipo. Vuelvo a apretar el mismo botón y la flecha cambia hacia el otro extremo y vuelvo a apretarla y me da una flecha corta. Esto quiere decir que tomará la medida solamente con el láser de la parte superior, pero a partir de la punta delantera del láser no tomando en cuenta el tamaño del mismo equipo. Algo que es agradable en este equipo es que puedo rotarlo y siempre la pantalla se pondrá de forma en que pueda leerlo con facilidad. Si yo tengo aquí una medida cualquiera y deseo limpiar la pantalla, con el botón inferior derecho oprimo y automáticamente va borrando las medidas que estén en la pantalla. En este mismo botón lo aprieto durante un segundo y automáticamente la pantalla se apaga. Otra observación que hice es si tú escuchas esto, te darás cuenta de que la estructura viene en aluminio, no en plástico, lo que lo hace sumamente resistente. Lo aprieto y se siente fuerte y firme. Ahora observemos lo siguiente. En este equipo se puede leer de la siguiente manera. Aquí podemos ver metros, centímetros y milímetros. En el botón superior izquierdo presiono por más de un segundo y esto se puede cambiar a metros y centímetros sin milímetros. Vuelvo a presionar durante un segundo y este cambia a metros con centímetros con la capacidad de llegar a medir hasta 120 metros. Con este mismo botón podemos cambiarlo a pulgadas, pies y pulgadas y diferentes medidas en sistema imperial. Y finalmente le puedo volver a poner en sistema métrico otra vez. Ahora veamos otras funciones extras que nos puede dar este equipo. Oprimo el botón izquierdo bajo y nos aparece en la pantalla diferentes formas de medición. La primera y la más normal es medir en línea recta. Con los dos botones laterales superiores podemos mover esta pantalla hacia un lado o el otro según necesitemos. Aquí nos puede ayudar a sacar un área cúbica, podemos sacar un área cuadrada
También podemos sacar medidas exactas en diferentes formas que se necesite en triángulo, como por ejemplo escaleras. Podemos medir paredes en escuadra. Esto sería importante cuando ocupamos las medidas de una cocina, por ejemplo. Y voy a probar alguna de estas funciones para ver cómo trabaja. Enciendo el equipo y voy a buscar que me mida hacia el frente, tomando en cuenta el tamaño del aparato. Voy a probar con un bloque de madera en la base del equipo la distancia que hay entre la pared y el bloque. Se aprieta una vez para encender el láser y tú puedas observar que está en la dirección correcta a la pared. Se aprieta por segunda vez y me da la medida de 27 centímetros con 3 milímetros y vamos a ver su exactitud. Tomo la cinta métrica y tú aquí mismo lo puedes observar, que están los 27 centímetros con 3 milímetros en forma exacta. Ahora bien, si yo quisiera una medida exacta de allá para acá, lo único que tengo que hacer es presionar por unos segundos hasta que empiece a pitar. Una vez que empieza a pitar, yo puedo recorrer el equipo hasta la medida que yo deseo. Y aquí puedes escuchar el pitido. Una vez teniendo la medida, yo sé que de la base de aquí hacia allá tengo exactamente 30 centímetros, que sería lo que yo ocupo en una medida. Otra cosa en la que puede servir es si tengo medidas escalonadas y quiero sacarlas. Por ejemplo, aquí saco la primera medida a 34 centímetros y oprimo el botón derecho inferior en donde tiene el signo de más y sumará la siguiente medida. Aquí nos daría 30 centímetros con 4 milímetros, dándonos un total de 64 centímetros con 4 milímetros. Es decir, son dos líneas diferentes, pero podemos sumarla si es que estamos calculando, por ejemplo, materiales. Otra ventaja que tiene este equipo es que por su parte trasera tiene un imán bastante fuerte para poderlo sostener a una viga metálica. Este lo utilizaré con una guía metálica que tengo aquí, ya que mi pulso no es tan eficiente como antes. Aquí tengo la placa metálica y observarás lo bien que se sostiene a ella, además de que yo tengo las manos libres y puedo medir mucho mejor. Enciendo el equipo y oprimo el botón de funciones. Con el botón de flechas izquierda y derecha busco el icono cuadrado para tomar los metros cuadrados que tengo en este cuarto. Oprimo el botón central y en forma automática podemos observar en la parte superior de la pantalla un recuadro con 3 líneas blancas y una roja. Una vez que tome esta medida, en forma automática cambiará la línea roja de horizontal a una vertical. Busco que mi nivel burbuja esté en color verde. Oprimo una vez el botón central, observo que los láseres peguen contra ambas paredes y vuelvo a oprimir el botón central, dándome la primera medida, que son 5 metros con 41 centímetros. Ahora tomaré la segunda medida y observarás que el recuadro pone la línea roja en vertical. Vuelvo a apretar una vez más el botón central para que encienda los láseres. Y vuelvo otra vez a oprimirlo, dándome una medida de 2 metros con 86 centímetros. Y en automático me multiplica los metros cuadrados, que dan un total de 15 metros con 47 centímetros. Ahora probemos lo que son metros cúbicos. Oprimo el botón de funciones y aparece en la pantalla los dibujos. Con la flecha a la derecha me ubico en el dibujo de cubo. Esta vez voy a medir primero el ancho. Si ves en la pantalla también está el cubo con una línea horizontal en color rojo. Oprimo para encender los láseres y vuelvo a oprimir para tomar la medida. Ubico el láser donde quiero la segunda medida, oprimo el botón y observarás que en el cubo la línea roja se pone en una diagonal. Y tomo la segunda medida. Y finalmente, para la tercera medida, observarás que el recuadro en la parte superior de la pantalla me indica una línea roja en forma vertical. Tomo la medida dándome 2 metros con 71 centímetros de altura y un total de 42 metros con 8 centímetros cúbicos en este cuarto. Ahora bien, este marco de aquí quiero forrarlo con madera.
Si tú recuerdas, te había informado que para tomar una medida la tomamos de arriba hacia abajo, vemos un punto central y posteriormente medimos de abajo hacia arriba. Bien, con este equipo ya no es necesario esto, pero acércate más. En esta medida es importante sacar metros, centímetros y milímetros. Oprimo una sola vez el botón central y observo tanto en la parte superior como en la parte inferior la luz láser que estén en el punto exacto. Oprimo por segunda vez y en forma automática me dice que la medida es de 2 metros con 45 centímetros exactos. Esto es mucho más práctico que hacerlo con la cinta métrica. Ahora, para tomar el ancho del marco debe de ser obviamente en la parte superior, pero esto es solamente demostrativo. Lo programo para que tenga una sola medida lateral. Veo mi punto verde y aprieto una sola vez el botón para observar que el láser sí esté bien ubicado en el otro extremo. Vuelvo a apretar el botón central y me da 1 metro con 53 centímetros y 2 milímetros de ancho. Realmente un equipo bastante resistente, bastante completo. Si tú deseas adquirir uno como este, te dije que Sigman también quiere consentirte a ti. Le pedí que les hicieran un descuento, yo esperaba entre un 25 y un 30%, pero no es así. Va a ser un 39% de descuento más un bono de $2. Te voy a dejar el link al contacto directamente abajo en la descripción. Esta oferta solamente estará hasta el 31 de diciembre del 2023 si es que deseas realmente adquirirlo. Si tienes dudas o preguntas puedes hacerlas en los comentarios. Recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.